Bien, hermanos, gracias. Nos mejoró el ánimo comer unas tortitas ricas. Y también nos hace bien la conversación, la comunión. Bueno, comenzamos entonces el segundo tema. El segundo tema sería la segunda venida del Señor Jesucristo, Pero desde ya les voy diciendo la segunda venida a Jerusalén. Yo quiero en la segunda reunión ver, aunque no es el orden cronológico, ver en la segunda reunión la segunda venida a Jerusalén. Y después en la última reunión o en el último estudio, volver un poquito atrás en el tiempo y ver el arrebatamiento de la iglesia. Porque el arrebatamiento de la iglesia va a ser, entiendo yo, antes de la tribulación. Pero bueno, ¿se oye bien? ¿Está todo bien? ¿Ya estamos conectados? Bien, avanzamos. Vamos a ver entonces el segundo estudio. Déjenme ver aquí, son 5:30 y podemos terminar 6:15. Ahí está, 6:15. Bien. El segundo tema lo titulé así: Jerusalén, tu rey vendrá a ti. La idea es, tu rey regresará a ti. Bueno, desde antaño, podemos decir, se viene anunciando la venida del Mesías. A ver, ¿qué significa esto de Mesías? Es una palabra en castellano, Mesías, está en nuestro diccionario, pero viene del hebreo, viene de Mashiach, significa el ungido. Cuando entramos en el Nuevo Testamento, se escribió, o cambia el idioma, se escribió en otro idioma el Nuevo Testamento, en griego, y la palabra común para la palabra ungido en el griego era Christos. El que llevaba el aceite de la unción llevaba el crisma, entonces Christos. Pero es la misma idea. ¿Y qué significa? Bueno, en la antigüedad, los reyes, los sacerdotes y los profetas eran ungidos. ¿Qué era eso? Había un superior, un encargado, sea profeta, sea sumo sacerdote, sea el indicado, tenía una vasija con aceite perfumado de primera calidad y de especial composición. Cuando alguien comenzaba a ser rey, se le ungía en una ceremonia pública con ese perfume especial y propio, entonces comenzaba a ser rey. Lo mismo con los sacerdotes o el sumo sacerdote. Era ungido y comenzaba a ser sacerdote. ¿Ah? Y también hay registros de haber ungido profetas. Elías ungió a Eliseo, si no me acuerdo mal, para que sea profeta. Entonces, en un sentido hubo muchos ungidos en siglos atrás, pero se empezó a anunciar y se empezó a esperar a el ungido, el destacado, el perfecto, el que sería rey perfecto, profeta perfecto, y después sería sacerdote perfecto, el ungido, el Mashiach, el Mesías, que llegó en griego a ser el Cristo. ¿Se da cuenta? Bien. Por siglos se anunció que vendría. En Génesis 3, Dios le dijo al diablo, le dijo a la serpiente que vendría. Él, dice, te aplicará un golpe letal, te herirá en la cabeza cuando tú le dieras en el calcañar. Él, el hijo de la mujer. Una profecía que, bueno, tal vez no fue muy entendida en su primera instancia, pero con el desarrollo del tiempo es que un hijo nacido de mujer, nacido de mamá, derrotaría al diablo, derrotaría a la serpiente. Después empezó a anunciar, ahí ustedes ven Génesis 22, Génesis 26, Génesis 28, en qué familia nacería, en qué pueblo, en qué descendencia. Dios le dio grandes promesas a un gran hombre de fe. Lo llamó de una tierra distante, los caldeos, para que viniese a la tierra que después fue llamada Tierra Prometida.
en aquel tiempo se llamaba tierra de Canaán. Llegó Abraham a esa tierra y Dios le dijo que por haberle creído, de su descendencia vendría una gran nación y en él y en su semilla, en su simiente, en su descendiente, serían benditas todas las familias de la tierra. Y eso se lo dijo a Abraham y a su familia. Y dentro de la familia, al descendiente Isaac. Y de la familia de Isaac, al descendiente, Isaac tuvo 2 hijos, etc. Bueno, dentro de la familia de Isaac, la familia de Jacob. Y se lo fue repitiendo Dios. En ti y en tu semilla, en tu descendiente serán benditas las naciones de la tierra. ¿Estamos? Después empezó, en la casa de Jacob, tuvo 12 hijos varones, Jacob, y una nena. ¡Qué lío! Mamma mía. De todos esos 12 hijos, formaron 12 familias y después llegaron a ser 12 tribus. Las 12 tribus de Israel. Y Dios, llegado el momento, Dios indicó que el Mesías iba a venir de la tribu de Judá. Judá era uno de los 12 hijos de la tribu de Judá, vendrá el descendiente. Vamos a la siguiente placa, a ver. Bien, ahí dice, de la descendencia de Judá. Y quedó escrito, los judíos son muy meticulosos escribiendo esos capítulos que nos cuesta tanto leer, las cronologías, no, las genealogías. Bueno, quedó escrito que vendría de la descendencia de Judá, la tribu de Judá. Pasó el tiempo y dentro de la tribu de Judá se identificó una casa, un hombre fiel. Fue Booz y de su descendencia vino Isaí y después vino de Isaí David, la casa de David. Y Dios le hizo grandes promesas a David, de la casa de Judá, David. ¿Está? Le dijo que de su descendencia iba a levantar reyes Dios. Y que de su descendencia iba a levantar uno que reinaría para siempre. Es larga la historia. Es larga la historia. Desde Isaías, no, me equivoqué. Desde David hubieron 14 reyes hasta que Dios llevó a los judíos a Babilonia. Los volvió a traer y hubieron 14 descendientes, no ya reyes porque no reinaron, hasta que vino Jesús. Eso lo tenemos escrito en Mateo 21. Una genealogía de a 14. Mire, todo muy puntilloso, muy perfecto. Vemos, seguimos adelante. Ahí está. Y ya los profetas comenzaron a anunciar más ampliamente cómo sería que él vendría, el Mesías vendría. Tendríamos que tomar tiempo para leer profeta Miqueas, capítulo 4 y capítulo 5. Miqueas se refirió en estos 2 capítulos a Belén, Belén de Judea. Belén estaba, y está, sigue estando, 11 kilómetros al sur de Jerusalén. Ahí nace David y llega a ser, era la casa de Isaí también, llega a ser muy especial ese lugar, porque ahí Miqueas anuncia que en la dinastía, en la familia, en la descendencia de David, nacería el Mesías en Belén Éfrata. Betlehem significa casa de pan y Éfrata significa fructífera. Era una zona, sigue siendo una zona fructífera dentro de el desierto de Judea, una zona muy árida. Belén de Judea nacería el Mesías. Avanzamos, mucha historia. Bueno, se criaría, y ahí ya nos metemos en el libro de Mateo. Nació en Belén de Judea, ustedes saben, lo recordamos en diciembre, y se crió en Nazaret, para que llegase a ser nazareno, dice.
llamado Nazareno, dice Mateo. Ese texto no se comprendía bien hasta que últimamente, no se comprendía bien desde las fuentes evangélicas, pero últimamente los judíos nos enseñan que la palabra netzer, nazareno, es idéntica a la palabra renuevo, porque él es el retoño del linaje de David. Porque el linaje de David fue cortado realmente cuando los romanos destruyeron Jerusalén. No hay más registro, no tenemos más ese árbol. O sea que el Mesías tendría que haber nacido antes de que fuera destruido. Se crió en Nazaret y dice Jeremías 23 y 33, dice que iba a ser el retoño de la casa de David, y va a ser Jehová justicia nuestra. Y aquí cuando dice Jehová justicia nuestra debemos pensar en los judíos, la esperanza de la casa de David, y que el Mesías va a ser rey en Jerusalén, en Jerusalén. Seguimos. Llegado el momento, en Mateo capítulo 3, él tenía 30 años y fue al bautismo de Juan en el Jordán. Fue bautizado en el Jordán. Saliendo del Jordán, Dios presentó al Señor Jesús como el Mesías de Israel, el Mesías prometido. Al decir, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, estaba diciendo, haciendo referencia al Salmo 2. Este es mi Hijo amado, que dice el Salmo 2, que yo voy a poner por rey en Sión, Jerusalén. El Mesías, esa era la presentación. Lo que pasa es que nosotros necesitamos de explicaciones. Judíos no, judíos que estaban presentes en el Jordán, tronó la voz de Dios en las nubes y dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Las palabras de los profetas indicaban eso. El Mesías de Israel había llegado. Y fue ungido ahí. Fue ungido. No vino Juan el Bautista con un frasco de aceite perfumado y se lo volcó en la cabeza. No, ahí fue ungido. ¿Por qué? ¿De qué manera? En el Jordán, ahí, a salir del Jordán. Vino sobre él el Espíritu de Dios, claro. Porque todos los ungimientos previos con aceite eran figurativos de ese final cumplimiento. Él era el Cristos, el Mashiach, el ungido, y no ya con un aceite, sino con la persona misma del Espíritu Santo. Ahí está. Y ahí comenzó a predicar y a anunciar que el reino se había acercado. Avancemos. Esta es una profecía que él la cumplió de una manera asombrosa. Mire, vamos a leer un poquitito. Es importante. Falta media hora. Ya avancé 15. Ese reloj me parece que avanza. Está acelerado. Sí. Bueno, Isaías 9. Isaías 9. Esta es una profecía maravillosa. Yo me deleito en leerla cuando vamos a la Galilea. Les cuento, yo llevo grupos a Israel, he viajado varias veces. Si Dios quiere, estamos orando para que no haya ningún inconveniente. El 6 de mayo vamos de nuevo. Así que estamos ahí a 15 días de ir de nuevo. Ya empiezo a ponerme de manera especial. Bueno, cuando vamos a la Galilea yo leo este pasaje, Isaías 9, porque Isaías, el profeta, 700 años antes de Cristo lo anunció. Y mire lo que dice, Isaías 9. A ver, dice, no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempos que livianamente tocaron la primera vez a Zabulón y a tierra de Neftalí. Al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas, o que andaba en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti, etc.
Y ahí viene el versículo 6 que dice, niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Notable profecía. Llenando de alegría la Galilea, anunciado 7 siglos antes. Y el versículo 7 continúa y dice, lo dilatado de su imperio, porque un día va a reinar, y la paz no tendrán límites. ¿Sobre dónde? ¿La Galilea va a reinar? No. Sobre el trono de David, su padre, trono de David, y sobre su reino, disponiéndolo en justicia y juicio para siempre. Mire qué profecía. Isaías 9, del 1 al 6, anunciaba que el Mesías llenaría de alegría la Galilea. Y en el versículo 7 dice, reinará en Sión, reinará en Jerusalén. A ver, les cuento. Los primeros 6 versículos se cumplieron literalmente, se cumplieron. El versículo 7, que reinará en Jerusalén, todavía no se cumplió. Reinará, se cumplirá cuando regrese. La misma persona, el mismo Señor. Y me encanta ahí porque dice, la tierra que habitaba en oscuridad, sí, estaba bajo dominio romano, había templos romanos, había ciudades romanas, había mucha inmoralidad, mucha idolatría, templos griegos, dioses griegos, y en medio de todo las pequeñas sinagogas judías que el Señor fue visitando. Dice, no habrá siempre oscuridad para esa zona, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, las tribus. Y fue así, si usted se fija en el mapa, ¿vio esos mapas que están por acá atrás y nunca miramos? Esos mapas. o ahora se puede consultar en Google, hay tanto material hoy en día. Usted ve la distribución de las tribus y en la Galilea central, tierra de Zabulón, y de ahí para arriba, tierra de Neftalí, y ahí para arriba hasta Cesarea de Filipo, que él fue, y el Hermón en la Transfiguración, 50, 60 kilómetros para arriba. Tal cual, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. Y dice, camino del mar. En los días del Señor, por ahí pasaba una vía muy importante, romana. Recuerden que los romanos asfaltaban, no se dice así, no asfaltaban, pero hacían caminos, rutas, adoquines muy bien hechos. Bueno, ahí pasaba la vía Maris, que venía de Egipto, pasaba por Jope, pasaba por Cesarea, cruzaba el valle de Meguido, pasaba por la Galilea, por allá arriba Capernaum, y seguía hasta Damasco, hasta Siria. Todo esto fue profetizado. El Señor llenó de alegría la Galilea, y usted lo leyó tantas veces ya en los evangelios, que sanó, que se alegraron, que resucitó personas, que expulsó demonios, que le seguían con tanta alegría. Se cumplió de una manera magistral. Ahora, versículo 7, dice, el príncipe de paz, dice, el Sar Shalom, uno de los títulos hermosos del Señor Jesucristo. El versículo 7 todavía no se cumplió, es decir, reinará en Jerusalén, reinará en Sión. Vamos al próximo. Él subió allá a la Cesarea de Filipos y allá arriba se transfiguró en el monte Hermón, capítulo 17, allá arriba, mostró su gloria con la cual regresará. Bien, bajó de la Galilea y se fue a Jerusalén. Y ya al ir a Jerusalén ya fue sabiendo lo que le acontecería y anunciándolo, ¿sí? Vamos a la siguiente, y ahí está. Él fue rechazado en la Galilea. Aunque fue todo tan hermoso, hizo tantos milagros. A ver, ¿no está muy fuerte el micrófono? Me retumba un poquito. A mí me retumba. Bueno, ando medio mal de este oído. Sí. Antes de la pandemia yo volé a varios lugares, o sea, en avión. Entonces yo le echaba la culpa a los aviones. Durante la pandemia le eché la culpa al COVID, que ando mal del oído. Y ahora ya no le echo la culpa más a nadie. Estoy viejo, me falla. Va, listo. Bueno, sigamos. A ver, ¿dónde estábamos? Acá. En la Galilea él fue rechazado. Lo amaba la gente. Sin embargo, algunos líderes de la religión judía empezaron a
descalificarlo, a perseguirlo, a decirle que no se lavaba las manos, que como la ley oral, la ley de los ancianos, la tradición exigía y que no cumplía como la ley exigía. Él no quiso ajustarse a la tradición de los ancianos. Él quiso ajustarse a la ley de Moisés. ¿Estamos? Y discutió fuerte con ellos y ellos lo descalificaron. Ellos dijeron que hacía los milagros por el poder del demonio y que era un samaritano y que era un falso Mesías. Lo rechazaron. Ahora bien, gracias. Una vez que fue rechazado, él se fue a la Galilea, se transfiguró, les mostró a sus discípulos que iba a regresar en gloria. Pero ya le empezó a decir que en Jerusalén también lo iban a rechazar y lo iban a crucificar. Ya comenzó a decirles. Ahora, se fue de la Galilea, capítulo 17, y ya no volvería. ¿Ya? Bueno, digámoslo así, capítulo 18, 19, él pasa por Jericó y se va a Jerusalén. Estoy hablando de Mateo. ¿Lo dije? Mateo. No lo dije, dice mi señora. Bueno, capítulo 17 de Mateo, 18, 19. Se va de la Galilea porque en la Galilea fue un príncipe rechazado. Y ya no volvería hasta cuando regrese en gloria. ¿Se da cuenta? Desde allá pasan 20 siglos, Aquí, ahí dice hoy. No sé si lo ven bien clarito desde atrás, pero aquí dice hoy. Ahí estamos hoy. ¿Estamos? No lo verán más hasta que Él regrese. Vamos al siguiente. Ahí está. Ahora nos vamos a Jerusalén. Él se fue hacia Jerusalén. Mateo 19, Mateo 20, pasa por Jericó, sube a Jerusalén, etc. Bien, estaba anunciado que Él vendría a Jerusalén. Claro, hay una profecía extraordinaria. Daniel 9 marca los plazos para la venida del Mesías a Jerusalén. Estaba indicado el día. No lo vieron así en su momento, pero hoy lo podemos ver. El Salmo 2 dice que Él reinará en Sión. Es decir, Sión, hermano, es Jerusalén. Monte Sión es una pequeña colinita donde estaba la fortaleza de David, la fortaleza de Sión. ¿Estamos? Porque a veces estas palabras se toman en un sentido devocional. Sión es nuestra reunión, es nuestro corazón, es nuestra familia, nuestra iglesia. No, Sión es Sión, Jerusalén. Jerusalén son 3 colinitas pequeñas. Jerusalén la vieja, hacia el occidente de esa geografía está la moderna ciudad de Jerusalén, que tiene 800.000 habitantes más o menos. ¿Está? Es la capital de Israel en este momento. Cuando decimos Jerusalén hoy en día, estamos hablando de Jerusalén la Vieja, en la colinita, el Monte de los Olivos, el Monte del Templo, Monte Moriah y Monte Sión. Ese es Jerusalén. Y dice el Salmo 102, dice el Salmo 2 que Dios pondrá por rey a su hijo en Sión. En medio de oposición lo pondrá por rey. Y Zacarías 9:9, lo mencionamos en la reunión anterior, dice: alégrate, hija de Sión, tu rey vendrá a ti. Manso, salvador, humilde. Y eso se cumplió en Mateo 21. ¿De acuerdo? Vamos. Mateo 21 y 22. Ahí Él respondió las preguntas, Él enseñó en el templo. Los patios del templo eran bien grandes. Fue lo que se llamaba, y se llama todavía, explanada del templo. La explanada del templo es un rectángulo rellenado y fortificado con piedras enormes por Herodes, el que mandó a matar los bebés en el nacimiento del Señor Jesús. Hizo un super lugar que mide como 600 metros de largo y 400 de ancho. 6 cuadras, 5 y 4 de ancho. En esos enormes patios el Señor enseñó y todo. Y un día estaba enseñando, ya en esa última semana, y se le acercaron algunos maestros del lugar. Eso que el Señor llamaba la cátedra de Moisés.
se le acercaron y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Se acuerda de ese versículo? Es interesante porque ahí nadie enseñaba sin que te dieran la credencial, es decir, el Sanedrín, los sacerdotes, los escribas, la escuela que tenían ahí, y eran muy celosos. El Señor no estudió nunca ahí. El Señor tenía 30 y pocos años, 33, 34, no había estudiado ahí. Venía y arrastraba multitudes y hizo todo lo que hizo. ¿Se acuerdan que dijimos, predicó? Y vinieron y le dijeron, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio la autoridad? ¿Quién te dio la credencial? Bueno, ¿se acuerdan que él respondió? Yo también les hago una pregunta. Y no les contestó. No había estudiado, pero era alumno brillante, sabía muy bien todas las escrituras. Y fue en estos patios donde les pateó todo y les sacó todos los trapitos al sol, decimos en Argentina. Fue tremendo. Y podemos leer en Mateo 26, 3 y 4, las principales autoridades del templo, vamos a leerlo, resolvieron matarlo. Él era el rey que había entrado en la Jerusalén. Hermanos, tenían sobradas evidencias para reconocerlo como Mesías rey. Pero Caifás tomó ahí la dirección de todo para matarlo. Le tenían celos, le tenían envidia, le tuvieron bronca, resolvieron matarlo. Mateo 26. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? El Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. Y decían, no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. Y ahí fue que se adelantó Judas, lo entregó, ellos le dieron las monedas de plata y todo eso, y justo fue así, ¿se da cuenta? Pero ellos resolvieron matarlo. Había que sacar a este muchacho del medio. Les arruinaba el negocio, les sacó los trapitos al sol, la gente lo seguía por multitudes. Esto no puede seguir así. No, hay que matarlo, hay que sacarlo del medio. Resolvieron matarlo. ¡Qué palabra! Y estamos hablando de la más alta autoridad espiritual de Jerusalén en esos días. Se infectaron de celos. Eran corruptos porque tenían sus negocios, eran ricos, tenían vestiduras delicadas, la gente vivía en opresión. Porque los negocios del templo, eso que él les pateó, les dije en la hora anterior, no eran de algunos que podían su negocito ahí, una mantita y vendía. No, eran sus negocios. Y todo era una mafia. ¿Mafia por qué? Porque venían judíos de tantos lugares, mayormente pobres de la Galilea, y tenían que pagar los impuestos, los diezmos. ¿Y cuánto vale el cambio? ¿Cuánto están pagando el blue acá? El precio es tanto. ¿Cómo tanto? Tienen más inflación que en la Argentina ustedes. Los precios eran exorbitantes, es toda una injusticia era. Un enriquecimiento ilícito. ¿Te das cuenta? ¿Cuánto cuesta el cordero? Tanto. ¿Cómo aumentaron los corderos? Yo traigo uno, tengo acá mi mamá cría y yo traigo, no, el tuyo no sirve. Este es kosher. Este es santo, es limpio. Fíjate que tiene el sello del sumo sacerdote. Si vos traes el de la abuela, no sirve. Así que ni te esfuerces por traer el de la abuela. Vos tenés acá el que tiene el certificado y el sellito. ¿Te das cuenta cómo le robaban a la gente en el cambio, en la compra de las palomas, en la compra de los animalitos? Era abusivo. Cuando el Señor se saca de adentro eso que quiso gritarlo tantas veces, habéis hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones, fue terrible. Era cierto, el pueblo
El pueblo lo admiraba. Te digo, es una señal profética, una señal más, porque eso dice el último versículo del libro de Zacarías. No habrá más mercader en el templo cuando él reine. El último versículo de Zacarías. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Resolvieron matarlo. Continuamos. Resolvieron matarlo. En Mateo 23 él dio ese gran anuncio. Ahora vamos a ir buscando Mateo 23, porque ahí nos quedan 15 minutos hasta las 1:15 para ver los anuncios de su segunda venida a Jerusalén. Mateo capítulo 23, él allí les dio el discurso más fuerte que jamás dio. ¡Ay de vosotros! Elevó la voz. Y no lo prendieron ni lo mataron porque había gente suya, digamos, rodeado de discípulos que lo defendían. Entonces él levantó la voz y dijo todo lo que tanto tiempo quiso decir. Sepulcros blanqueados, ¡ay de vosotros, hipócritas! ¡Ay de vosotros, generación de víboras! El juicio caerá sobre esta generación. Resolvieron matarlo, pero mira, Mateo capítulo 23, 36. Mateo 23, 36. De cierto les digo, todo el juicio vendrá sobre esta generación. Sí, y te quiero recordar, vino. 30 y pocos años después, los romanos destruyeron, quemaron, mataron 1.100.000 judíos. Mucha gente es eso, muchos cadáveres. Mamma mía. Vuelvo al momento. 23, 26. De cierto les digo, todo esto vendrá sobre esta generación. Todo el juicio. Y entonces empieza a hablarle a Jerusalén. Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta a los pollitos? ¡No quisiste! Vuestra casa os es dejada desierta. Esa casa es el templo. Y no me veréis más. Versículo 39. Os digo que desde ahora no me veréis hasta... ¿cuándo? Hasta el día que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y dio media vuelta y salió rumbo al Monte de los Olivos. Hermano, cuando dice ahí Jerusalén, no me verás hasta que digáis, bendito el que viene. Es decir, no me verás hasta cuando vuelva. Sí, al día siguiente le iban a haber azotado cargando la cruz, pero eso es circunstancial del momento. Él les dice, no me verán más como Mesías Rey que vine, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso no es una expresión casual, es una expresión de esperanza mesiánica, hermanos. Es una expresión del Salmo 118. Baruch haba beshem Adonai. Los judíos estarán dentro de unos años en gran tribulación, al borde de la extinción, exterminio. Y ahí va a volver el Mesías a Jerusalén, ahí van a decir eso. Entonces él estaba hablando, diciendo, los dejo, me voy, no me veréis hasta que regrese. Ahí hemos hecho una introducción de media hora, ahí vamos. A la próxima imagen. En la próxima imagen tenemos, ahí está. Tenemos clarito el esquema. Más simple no lo puedo hacer. ¿Ven? Allí dice, desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que regresa. ¿A dónde? A Jerusalén. A Jerusalén. ¿Se da cuenta? Aquí dice hoy, ese se ve más clarito ahora. Aquí dice hoy. Faltan unos años, faltan los por futuro, ¿no? A futuro. Faltan 7 años de tribulación que vendrán sobre los judíos y el mundo entero, y después él regresará para reinar en Jerusalén. Y él regresará a según Zacarías 14, al mismo Monte de los Olivos. Oh, mire, en Hechos 1, después de la cruz, ya resucitado,
y en presencia de muchos testigos, Hechos 1, ¿lo ven ahí? Flechita para arriba, el Señor fue elevado desde el Monte de los Olivos al cielo. Los discípulos quedaron mirando. Y dos ángeles dijeron, ¡Ey, ey! ¿Qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que fue elevado de vosotros al cielo, este mismo volverá al mismo lugar. No decían nada nuevo los ángeles, solo confirmaban la palabra de Zacarías 14. Bajará sobre el monte de los olivos y será rey sobre toda la tierra. ¿Comprenden? Esa segunda venida a Jerusalén. Vamos al siguiente esquema. Eso, segunda venida a Jerusalén, Él vendrá como el león de la tribu de Judá para defender su tribu, su casa, su pueblo, porque van a estar en gran tribulación en aquellos días futuros. ¿Lo entiende? Hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23, Salmo 118. Entonces, para que no nos equivoquemos, esa es la segunda venida del Señor a Jerusalén, para ser juez y para ser rey. Ahora ya, cuando regrese no va a ser rechazado ni nada, viene con poder absoluto dado por el Padre. Va a ser, primero va a reprimir con sus ángeles todos los enemigos de Israel y va a ubicar su trono, va a ser juez y va a ser rey. ¿De acuerdo? Ahora, me pidieron que mencionara un poco, a lo menos, señales previas a su venida. Pero aquí hay que tener cuidado, hermano, ojo. Las señales que se escribieron en Mateo 24 son señales previas a su venida a Jerusalén. Dice, ¿qué señal habla de tu venida? Mire Mateo 24, 1, 2, 3. El Señor salió al monte de los olivos. Los discípulos le dicen, ¿qué señal habrá de tu venida? Mateo 24, 3. ¿Tu venida a dónde? Obvio. Su regreso a Jerusalén. No me veréis hasta el día que digáis, bendito el que viene. ¿Qué señal habrá de tu venida? Y ahí sí, las señales que usted habrá leído Mateo 24 y en algunos otros evangelios también, más que todo Marcos, Lucas, que dice, acá habrá pestes en plural, guerras, rumores de guerra, hambres, terremotos, maremotos, todo lo del apocalipsis, digamos. Acá, en estos 7 años, ¿de acuerdo? Como señales previas a su venida a Jerusalén. ¿Comprende? A ver, quiero explicar bien y no ser mal interpretado. A veces los hermanitos evangélicos, nosotros, con el entusiasmo y el afán de que venga el Señor pronto, y que pronto viene, a mí me dice, sucede un terremoto acá, o una guerra allá, y dice, ¿vio cómo se cumple, hermano? El Señor, señales hay, ya viene el Señor. Espere, hermano, espere. Ojo que las de Mateo 24 van a ser en ese último tiempo, justo antes de su venida a Jerusalén, y va a ser bravísima la cosa. Bravísimo, porque el Señor habla de pestes en plural y pestes descontroladas. El COVID fue controlado y fue pequeñito al lado de lo que se viene para el mundo. Tengo un problema con los hermanitos, a ver cómo le explico, cómo le respondo bien para que no me malinterpreten. Porque hay una guerra y dice, hermano, mire, una guerra, el Señor viene. Por ahí se les ocurre firmar a la paz, los judíos con Arabia Saudita, dicen, hermano, firmaron la paz, el Señor viene. ¿Y en qué quedamos, le digo? ¿Viene cuando hay guerra o viene cuando hay paz? O sea, en el entusiasmo mismo confundimos a veces las cosas. Yo creo que estamos viviendo días muy lindos, hermanos, comparado con lo que se viene acá. Hoy fue un día de otoño hermosísimo, se dio cuenta, un solcito, un aire fresco.
Sé que hay maldad, sé que está la guerra de Ucrania, sé que hay un terremoto en Chile, sé que hubo un maremoto hace unos años, sí, pero son cosas aisladas, ¿se da cuenta? Que no son las señales que precedirán su venida a Jerusalén. Las señales de venir a Jerusalén nosotros no vamos a estar, y va a ser algo bravísimo. Se los leo. Entonces ahí entendemos al Señor. Se lo leo. Mateo 24, 21. Habrá entonces, Mateo 24, 21. Habrá entonces gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta entonces, ni la habrá. ¿Escuchó la palabra del Señor? No está hablando de un terremotito o de una guerra aislada por ahí. Con respeto lo decimos, porque el COVID se llevó familiares y amigos y los terremotos son feos. Pero entienda lo que está diciendo la Biblia, la Escritura. Acá dice, antes de o previo a su venida a Jerusalén, dentro de unos años, ahí serán las señales del fin, y será tribulación cual nunca hubo en el mundo. Terremotos, maremotos, pestes en plural, descontroladas las pestes, y hasta podemos suponer que habrá pestes provocadas por guerras bacteriológicas y todas esas cosas que son un peligro en el mundo de hoy, pero serán una realidad en el mundo aquel, en el mundo de aquel futuro. Tremendo. Entonces, no nos confundamos, hermanos. Estas señales de Mateo 24 son previas a su venida a Jerusalén, y eso sucederá dentro de unos años. No están sucediendo ahora. A ver, seguimos con una nueva placa. Él vendrá como el león de la tribu de Judá. ¿Saben en cuanto a esto del león de la tribu de Judá? Él viene como león, ya no como cordero, calladito a sufrir y morir en la cruz. Es la imagen del corderito. Viene como león de la tribu de Judá. Ustedes están viendo la foto de una bandera que yo tengo en mi casa, una bandera de Israel y con el escudo de Jerusalén en el medio. Ahí dice con letras azules, de derecha a izquierda, dice Yerushalayim, Jerusalén. Y este es el escudo de Jerusalén, un león. Busquen en YouTube, busquen en los actos los judíos, hoy en día, cantan el himno, Hatikvah, la esperanza. Cantan el himno, acto patrio, las 12 banderas de las 12 tribus de Israel. La bandera de Israel en el medio. Y si usted busca la bandera de Judá, va a encontrar el león de la tribu de Judá. Tal cual, el leoncito es el escudo de Jerusalén y el escudo de la tribu de Judá. Es más, Jerusalén es llamada Ariel en Isaías. Y Ariel significa león de Dios. ¿Alguien se llama Ariel acá? Ah, bueno, león de Dios significa. Ariel, tal cual. Esto es algo judaico, hermano. Tiene que ver con la venida. Ese mismo Jesús. No es un Jesús católico, ortodoxo o protestante. No, ese mismo Jesús judío que fue elevado del Monte de los Olivos, así mismo regresará. Y cuando regrese a Jerusalén será para ser juez y rey del mundo, con capital en Jerusalén. A ver, la última, ahí está, la foto, león de la tribu de Judá. A ver cuándo termina, a ver si vemos la última, ahí está. Jerusalén, tu rey regresará. El Señor murió por crucifixión en Jerusalén, cargando y quitando nuestros pecados. Resucitó al tercer día y al día 40 fue elevado del Monte de los Olivos, en presencia de muchos testigos. Probablemente sea la referencia de 1 Corintios 15, que dice que fue visto por más de 500 hermanos a la vez. El momento de ser elevado desde el Monte de los Olivos, los ángeles dijeron,
este mismo, como se fue, regresará. Hechos capítulo 1. Avanzamos. Hechos 1, Zacarías 14. Esa será la venida del Mesías de Israel a Jerusalén. Jerusalén, tu rey vendrá a ti. Avancemos. Tal cual lo dijimos, es Apocalipsis 19, vendrá al Monte de los Olivos, finalmente. ¿Ese es el último? Ese es el último. Bueno, no me acordaba bien cuál era el último. Ahí está, hermano, entonces, para no confundirnos, no me veréis hasta el día que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. En todo ese diagrama yo no ubiqué la iglesia, no hablamos de iglesia, es otro pueblo, nosotros. ¿Está? En la tercera reunión yo voy a poner en el diagrama con color rojo para distinguir bien iglesia de Dios. Él nos viene a buscar muy pronto, pero ese es otro pueblo y otro tema, otra venida. ¿Estamos? Lo vamos a entender bien en el siguiente diagrama luego de un intervalo. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo, segundo tiempo que nos has dado. Gracias, Señor, gracias por las profecías bíblicas. Ayúdanos, Señor, a clarificar bien el entendimiento. El Señor fue anunciado por todo el Antiguo Testamento que llegaría a Jerusalén como rey. Fue rechazado, llegó a ser cordero. Será rey cuando regrese ese mismo Jesús a la misma Jerusalén, al mismo Monte de los Olivos. El mismo Monte de los Olivos que lo vio cabalgar en burrito y entrar, será la misma colina a la cual él regresará para ser rey, para ser juez. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a entender que Mateo 24 habla de su venida a Jerusalén. Ilumínanos también en la tercera reunión considerando, Señor, tu venida por nosotros, otro pueblo, tu iglesia. Gracias, en nombre de Cristo. Amén. Dios majestuoso en las alturas, poder, honra y gloria a ti. Tu trono, Dios, por siempre es alabanza y adoración al Creador.